Bien amigos, continuamos con Abriendo Puertas a través de BIS y Voces Migrantes Televisión Virtual, hoy día jueves 19 de agosto. Seguramente muchos de nuestros televidentes no habrán escuchado Fábrica de Empresarios. Fábrica de Empresarios, sí, existe Fábrica de Empresarios. Y vamos a conversar con su director, el señor Juan Infante, que ya está en línea gracias a producción, y le damos la bienvenida. Ya estamos ingresando al mediodía, pero bienvenido a Abriendo Puertas, señor Juan Infante. Néstor Becerra, mucho gusto, un placer estar con usted. Igual, ¿qué es la fábrica de empresarios? Para empezar el diálogo, Juan, con respecto a nuestros televidentes, que son principalmente pequeños y microempresarios. Fábrica de Empresarios es una escuela dirigida a formar empresarios. En el Perú hay demasiados emprendedores y pocos empresarios. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que trabaja sola, que trabaja esclava de su negocio, que le cuesta mucho crecer, desarrollarse. Y en mi opinión, yo que llevo tantos años trabajando también con pequeños empresarios y en mis análisis, en fin, lo que veo es que la gente sabe iniciar un negocio, pero no sabe sacarlo adelante, no se organiza, no sabe responder a la pregunta ¿cómo hago para ganar más dinero trabajando menos, organizándome más? Correcto, eso es una precisión muy puntual. ¿Y cuál es el diagnóstico? Con toda la experiencia que tiene Fábrica de Empresarios, Juan, ¿cuál es el diagnóstico actual en un escenario además de pandemia y con un problema que ha tenido su impacto en la economía? ¿Cuál es el diagnóstico y cuáles optimistamente las potencialidades de los emprendedores y en este proceso de convertirse en empresarios, además de éxito, ¿no? Lo que tenemos ahorita es un escenario hipercompetitivo. Se han sumado a los empresarios que ya existían muchos más empresarios en la pandemia porque gente tuvo que inventarse su trabajo. Las calles han vuelto a ser tomadas por ambulantes, entonces hoy día los espacios comerciales están rodeados de ambulantes, pero además en todos los barrios se han inaugurado nuevos negocios porque la gente que fue despedida tuvo necesidad de inventarse su empleo, o las amas de casa que no trabajaban, o los jóvenes comenzaron a hacer cosas. Entonces, yo creo que vivimos un escenario como nunca antes de competencia extrema, muchísima gente haciendo negocios, y además hace poco, me parece que fue Apoyo, que hizo una encuesta donde el 43% de peruanos que no tenían negocio pensaban iniciarlo este año. Entonces, súmale a lo que ya tienes, a una gran cantidad de peruanos que quieren hacer negocio. Entonces, lo que tenemos es un escenario de competencia extrema. ¿Esto qué quiere decir? Que la torta se va a dividir en pedacitos más chiquitos para que alcance a los demás. ¿Cómo hago yo para destacar en ese escenario? Creo que es la pregunta que tenemos que respondernos. Y la respuesta usual de los peruanos y peruanas es trabajando más, esforzándome más, abriendo más horas. La respuesta no es usando más mi inteligencia. La respuesta no es usando más mi conocimiento. La respuesta suele ser esforzándome más. Y ahí es donde hay que dar un quiebre. Nuestra apuesta en Fábrica de Empresarios, en la Escuela de Negocios, es enseñar a la gente a que crezca basada en organización, en conocimientos, en mayor riesgo, en estructura, y no que se queden chiquitos compitiendo en el mercado de las empresas de un solo hombre, de una sola mujer, donde la gran mayoría es esclava de sí misma. Como se diría popularmente, Juan, para Fábrica de Empresarios y la Escuela de Negocios hay harta chamba. ¿Por dónde empezar? Un ambulante, ¿cómo convertirlo en empresario? ¿Cuáles son los tips y las acciones que se tiene que tomar de inmediato en este escenario? El ambulante tiene, digamos, una brecha de suerte, de oportunidad, porque el municipio que está a cargo del control de las calles le permite por una temporada
hacerse de un capital inicial, digamos, comienza y por un tiempo, a veces largo, a veces breve, puede trabajar en la calle. Lo que tiene que hacer es ahorrar y lo que tiene que hacer es prepararse para el salto posterior. Lo que no hacemos los peruanos, o sea, nosotros no profesionalizamos nuestro quehacer empresarial, nuestro ser gerente, nuestro ser dueño. Nosotros creemos que hacer empresa es facilísimo. Y lo que estamos teniendo son empresas enanas, que no crecen, emprendimientos enanos donde no crece no crece el empresario trabaja muchísimo, 12 horas, 14 horas, 15 horas, contrata poco y contrata mal, sin derechos laborales. Entonces, el eje de la atención para nosotros es la empresaria, es el empresario. El gran problema es que como no tiene tiempo y como está súper estresado, el empresario da vueltas como perro mordiéndose la cola. No quiere salir de la situación, no puede salir. Entonces, lo que hay que hacer es detente, ¿no? O sea, ya hacer un fuerte llamado de atención, porque en la vía en la que está, ni la empresaria, ni la emprendedora, ni el emprendedor va a terminar convirtiéndose en algo mejor y más próspero. Entonces, lo que tenemos es que el gran sacrificado, la gran sacrificada de esta del mercado laboral peruano, que no contrata suficiente, donde no hay empresas que paguen bien, es que tenemos un montón de emprendedores que a punta de puro sacrificio y de muy poco conocimiento están levantando las ciudades, sus casas, manteniendo sus familias, pagando la educación pública, la salud privada, ¿no? Si nosotros hacemos esfuerzos porque el emprendedor, la emprendedora comprenda que en esa ruta no va a avanzar mucho y que puede hacer las cosas distintas en la medida que se eduque, creo que por ahí va a salir de este esquema donde cada uno se está arranchando los clientes del otro, básicamente con una oferta, con una propuesta de negocios que no se diferencia casi en nada del vecino del costado, de la vecina del costado, ¿no? Ahí hay un gran trabajo de ustedes como fábrica de empresarios y escuela de negocios, Juan, porque hay que empezar, creo, a formalizar, que es el gran reto que tiene, creo, el Estado, los ministros y las instituciones de los gobiernos locales. ¿Cómo enfrentan y cuáles son las soluciones en el tema de la formalización, que es un gran problema en la economía de nuestro país, Juan? Mira, Néstor, yo no pongo el acento en la formalización y creo que el Estado peruano tampoco lo hace. Se repite desde hace 40 años el estribillo de formalización, 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 pero en realidad a la SUNAT, yo he conversado con algunos de los jefes, no le interesa realmente hacer una presión, le cuesta más hacer que la gente de los chiquitos paguen en lugar de ayudarlos a buscar eso. Al Ministerio de Trabajo tampoco le interesa, porque si le interesase, no tendríamos el fracaso enorme en las políticas de formación laboral. Entonces, lo que tenemos que aceptar es que las políticas de formalización han fracasado rotundamente en el país. No se ha avanzado nada. Las estadísticas de hace 30 años son muy similares a las estadísticas de hoy, agravadas por la pandemia, ¿no? Encima son peores que las de hace 30 años en materia de formalización. Entonces yo no pondría el acento en la formalización, pondría el acento en el crecimiento de las empresas, o sea, en nutrir al empresario, para que el empresario, que es el primer violador de sus derechos laborales, termine la empresaria, el empresario, el emprendedor, la emprendedora, como te repito, trabaja 14, 15 horas, 12 horas, entonces si yo estoy en ese plan, imagínate cómo voy a tener la conciencia de que mis trabajadores tengan un horario formal, digamos, ¿no? Si yo no tengo derechos laborales, si yo no tengo seguro, ¿cómo voy a pensar que mis trabajadores pueden tenerlo? Si a mí no me alcanza, ¿no? No me alcanza porque las tasas de crédito son muy altas, las tasas de interés. Entonces, pucha, voy a buscar a no pagar mis impuestos, lo cual está pésimo, ¿no? O sea, yo no estoy justificando acá que no se paguen impuestos o que se pague mal. Lo que estoy diciendo es que las condiciones
no se cumplen para poder pagar el crédito que existe, pero es carísimo, ¿no? Entonces, si yo tengo crédito caro, si mis costos de desarrollo vital son todos caros porque todo tengo que hacerlo por el lado privado, salud, educación, en fin, seguridad incluso, entonces, pucha, no tengo políticas de tasas de financiamiento más baratas como pequeño empresario, o ahorita mismo el mercado se ha achicado sobremanera porque la gente con la pandemia ha perdido trabajos, entonces yo necesito dos cosas. La primera son clientes con plata, entonces con urgencia se requiere que se implementen políticas de empleo temporal, ya no solamente bonos, sino empleo temporal, que la gente tenga ingresos por 3 meses, 4 meses, 5 meses, y que eso comience a mover la economía para que asimismo las empresas puedan coger un crédito que puedan utilizarlo para reengancharse con el mercado. Las pequeñas empresas están muy debilitadas porque han tenido que resistir y sobrevivir, pero se han achicado, algunas han tenido que vender maquinarias, en fin, entonces para volverse a echar a andar se necesita capital y clientes. Entonces, yo creo que primero son los clientes y después el crédito barato para poder echar a andar el círculo virtuoso. Junto con ello, lo que te he dicho, que es el énfasis en dotar de conocimiento a los empresarios, ¿no? Y empresarias. Correcto, pero hay un tema de financiamiento de la pequeña y la microempresa y acceder a los créditos en un escenario de informalidad, Juan. ¿No crees que eso se convierte más que en un círculo virtuoso, en un círculo vicioso de no dar el paso hacia una formalización que les permita acceder a esos préstamos? Tiene que haber una política de flexibilización para la pequeña y microempresa. ¿Eso es correcto en un escenario de cambios que tiene el gobierno de Pedro Castillo, además que ha anunciado de que va a haber todo el apoyo para la micro y la pequeña empresa? ¿Cómo ven en la fábrica de empresarios y en la escuela de negocios este escenario, además del tema de la capacitación, que también resulta sumamente importante, y abrir los mercados? El mercado peruano podría dar un salto más allá si es que se utiliza algunas herramientas como el Internet y todo lo que sea virtual. ¿Cómo se ve ese escenario desde la fábrica de empresarios y la escuela de negocios? Mira, interesante lo que señalas, ¿no? Nuevamente, se ha hecho énfasis en la formalización. ¿Qué cosa es la formalización? O tú me hablas de formalización, ¿qué entiendes tú, Néstor, por formalización? Tú vas a un banco con tu RUC, con tu constitución de empresas, con tus ventas, y el banco te va a ofrecer, si eres pequeño igual, una tasa de interés de 18, 20, 25%. No te la va a bajar. Entonces, no es que a más papeles, la banca, como está estructurada hoy día, la banca de microfinanzas, no es que tiene una propensión a que tú eres más formal y te voy bajando tu tasa de interés. Yo he tenido oportunidad de acompañar a clientes míos, a instituciones financieras, y los tratan como si no tuvieran historia, historial crediticio. Entonces, les siguen repitiendo tasas carísimas. Entonces, la banca tiene que pensar que tiene que, o sea, o es la banca o es el Estado que ponga fondos de garantía, ¿no? O sea, como hicieron con el crédito Mi Vivienda. O sea, los pequeños empresarios han demostrado ser buenas pagadoras, buenos pagadores. Entonces, si eso es así, ¿por qué están siendo castigados con tasas tan altas? Que lo único que hace es que sus excedentes se desvíen a pagar algo que no debería ser tan caro. El costo del dinero, o sea, el dinero no debería ser tan caro. La pequeña empresa, la microempresa no tiene créditos blandos de largo plazo para mejorar sus locales. Por eso tenemos la miseria de locales que tenemos. Todos chiquititos, todos cajoncitos, indignos para desarrollar el trabajo, donde no podemos crecer porque el espacio nos limita. Entonces, hay un montón de temas que hay que conversar. Igual, hablamos de exportación, pero también es un engaña, muchachos, porque tú no puedes exportar si no tienes un crédito que soporte la inversión que tienes que hacer para captar algo del mercado internacional. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en la industria artesanal de quesos. El Estado saca una norma
donde hay que pasar, para defender a los consumidores, hay que pasar, hay que tener un sello de calidad, perfecto, pero el sello de calidad cuesta 36.000 soles, el proceso. Entonces, ¿de dónde saco los 36.000 soles? Pero hasta que no tenga el sello, yo no puedo vender mis productos. ¿A qué suena esto? A una barrera de entrada que beneficia a los que ya tienen el sello de calidad, que son las grandes empresas de lácteos. Si un Estado es inteligente, lo que tendría que hacer es, vamos a fomentar que las 6.500 queseras artesanales de todo el país tengan el sello de calidad. Les vamos a prestar los 36.000 soles que necesitan, lo van a pagar en 5 años y van a tener ese sello de calidad que les permita tener mayores mercados. Igualmente tendría que poner, estimular a muchos emprendedores y emprendedoras a que pongan tiendas de ventas de lácteos, para tanto queso, para tanto yogur, ¿no? Entonces, también doy fondos para que se abran en todos los vecindarios, en todos los barrios, tiendas de ventas de queso más grandes de las que hoy día existen. Tengo que comprar 2, 3, 4 sistemas de refrigeradoras, exhibidoras con refrigeradoras, y tengo que tener un espacio adecuado. Entonces, eso es un proyecto lindo, pero de la manera como que la estoy planteando, es el proyecto completo. Lo demás es lo que el Estado viene haciendo, es un engañamuchachos absoluto. Llevamos 30 años sin políticas de promoción real a la pequeña empresa, y yo creo que acá el PRODUCE tiene que reformularse, ¿no? También hay un fracaso ahí, hay un fracaso en la SUNAT con la formalización, hay un tributaria, hay un fracaso en el Ministerio de Trabajo con la formalización laboral, y hay un fracaso en las políticas de promoción implementadas por el PRODUCE. Correcto, y yo no soy optimista con lo que vaya a hacer el gobierno de Castillo. Hasta ahora no han demostrado que están llamando gente con experiencia y que sepa, ¿no? Correcto. Pero nosotros hemos tenido antes de la entrevista contigo, Juan, las declaraciones de Susana Saldaña, que es la presidenta de Gamarra, y ella habla de formalización en el tema macro, no habla de Gamarra, sino en el tema de la pequeña y la microempresa, que la formalización no solamente es la decisión del empresario pequeño de buscar tener su RUC y tener todos los elementos que se exigen en este momento, sino la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos locales para que esa situación de formalización venga de arriba hacia abajo en el tema de los requisitos que se solicitan en pagos que se tienen que realizar, y hablaba de algunos ejemplos que pedían incluso hasta presentar el contrato en el caso de Reactiva Perú, que ha sido digamos, no positivo para la pequeña y microempresa, pero sí para la gran empresa. A esa formalización me estaba refiriendo, y cómo es que ese trabajo no se está realizando, porque pueden ir al banco, pero le cobran los intereses que lo fija la banca con dinero que fija el Estado, en el caso de Reactiva Perú. ¿Cómo dar ese paso? Además, no está refiriéndose principalmente a tener un local físico, que además en costos no lo pueden atender por razones de que están iniciando en el proceso, Juan, sino del tema de la utilización de lo virtual, que es el futuro finalmente frente a alquilar un local. Si hablamos de Gamarra, no tenemos la idea exacta del monto, porque es en miles de dólares por metro cuadrado además, sino de las empresas que están en los distritos y que tienen costos también elevados. ¿Cómo ve la fábrica de empresarios este escenario y el tema de la virtualidad? ¿Están promocionando, están trabajando en el tema de la virtualidad para los pequeños y microempresarios del país? ¿Cómo ven la realidad de esta situación, Juan? A ver, Néstor, voy a ir en la línea contraria de mi amiga Susana Saldaña. Para desarrollar un negocio en línea necesitas gente, necesitas tiempo, necesitas invertir, como si estuvieras en una tienda, porque si no, no hay milagros. Además necesitas, en el caso de las confecciones, tener estandarizadas tus tallas, estandarizados tus patrones, el small, medium, large, extra large, extra large sea previsible, y eso no existe en Gamarra. No, y en realidad en cada una de los talleres y marcas de Gamarra
o de los confeccionistas peruanos, no hay un patrón estándar. Entonces, no es como en otros países donde tú puedes comprar una talla de jeans y la sacas por el largo y por el ancho, ¿no? O sea, cintura y el largo de la pierna. Y entonces tú dices, oye, voy a comprar tal número de cintura, tal número de largo, y tú puedes confiar en que te va a llegar el pantalón y que te va a quedar. Aquí no ocurre eso. Entonces, sin producción estándar es muy difícil, y luego tampoco tiene sistemas de entrega baratos. Entonces, ¿de qué me vale a mí comprar un polo de 20 soles si el courier me va a salir 15 soles? Entonces ya el polo se va a 35 soles. Tendría que comprar por mayor, pero yo quiero agarrar y comprar un solo polo, no comprar un montón. Entonces, la fantasía de la virtualidad en el mundo del textil y confecciones desde Gamarra es eso, es fantasía. Lo que yo diría es que el modelo de Gamarra, el modelo de Mercado Central, Mesa Redonda, el modelo de Wilson quizás ya tiene un límite, ¿no? Y que lo que tiene que pasar es que las tiendas tienen que estar más cerca de los clientes. He visto un fenómeno interesante con artículos se está desarrollando con artículos para celulares, para computadoras, donde están abriéndose cadenas mucho más cerca de la clientela, en los vecindarios, en los barrios, y uno ya puede comprar las fundas de los teléfonos, los vidrios, los protectores de pantalla, los aros de luz, en fin, los micrófonos, los audífonos, todo cerca de tu casa. Entonces ya no tienes que ir a Wilson, ya no tienes que ir en Lima al Compuplaza. Simplemente vas a la avenida donde están esos negocios, la más cercana a tu casa, y hay 3, 4, 5 de estos negocios que se están abriendo, cadenas que lo están haciendo realmente bien. Los empresarios de Gamarra están dormidísimos. Y en realidad ya no los llamaría yo empresarios de Gamarra, sino de textiles y confecciones. En este proceso están dormidísimos. No han salido o sea, digamos, siguen esperando que ocurran cosas en Gamarra, y quizás eso se va a demorar muchísimo. Entonces, desarrollar negocios en línea tiene un costo que es alto, que implica que el empresario conozca de las cosas. El empresario no sabe nada de estos temas, es ignorante, tiene que aprender. La curva de aprendizaje es lenta, luego contrata personas y esas personas muchas veces tampoco saben cómo se hace el negocio. Entonces, se habla y no hay ventas. Y entonces hay fracaso, hay demasiado fracaso. Y las políticas del Produce son malísimas, porque en lugar de agarrar y diseñar algo para el bloque de Gamarra, para que se modernice, para que entienda cómo se están moviendo, están dando premios chiquititos a empresas individuales. Entonces, Produce, repito, está haciendo muy mal las cosas y no está sirviendo de nada. A estas alturas de partido deberíamos estar pensando cómo hacer para reactivar Gamarra, Mercado Central, Mesa Redonda, Barrio Chino, ¿cómo hacemos? El Parque Industrial de Villa El Salvador, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos que la red de distribución a nivel nacional se modernice? Al final de cuentas, cuando llegó la primera cuarentena teníamos todo bloqueado porque no tenemos buenos sistemas de transporte, no tenemos empresas confiables de courier, poco a poco han ido mejorando, pero no las tenemos, no tenemos una comunicación eficaz entre el productor, el mayorista importador, el productor peruano, ¿no? O sea, igual ambos tienen la mercadería que se reparte a todo Lima y a todo el Perú. Eso de ahí, esas cadenas logísticas de distribución están muy mal montadas y poco concebidas desde los empresarios. Gracias por los comentarios. Lo cierto es que la pandemia ha desnudado al Estado, primero, al Estado con su incapacidad, no solamente de atender el tema de la pandemia y de la vacunación con eficiencia y rapidez, sino en los otros sectores. Y tú estás hablando de un ministerio que es clave y que no ha dado, digamos, con las soluciones inmediatas que se requerían. Entonces hay épocas de cambio. Nosotros somos un poco más optimistas con respecto al tema, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, y creo que eso es un proceso que también tiene que tener, no sé si este gobierno o las acciones que tengan que tomar,
pero hay necesidad de cambio y eso compete a todos, finalmente, no solamente a las Mira, autoridades, ¿no? yo creo que el cambio va a llegar. Creo que nos hemos dado cuenta de lo inútiles que han sido ciertas políticas y de lo inútiles que han sido ciertos profesionales a cargo. Sí, pero el país andaba bien en automático, ¿no? Había plata en el mercado, los empresarios, pero esto de acá lo podríamos decir hace 5 años, hace 10 años, y el diagnóstico es el mismo, era el mismo. Hace 15 años, 20 años, lo mismo. O sea, no se ha hecho nada porque las políticas han estado muy mal diseñadas y no ha habido el coraje de los ministros, de los funcionarios, de romper los huevos y de cambiar las cosas. Entonces, creo yo que lo primero, y estamos acá nosotros haciendo doctrina, digamos, lo primero es tener una doctrina de desarrollo para que los ministerios funcionen. Este no es un asunto de las personas, son las doctrinas que se han copiado mal y entonces no funcionan. Y los pequeños empresarios, como tienen muy poco tiempo para educarse, para saber qué cosa, para discutir, porque están metidos en sus negocios, entonces estamos todos o sea, pidiéndole cosas a instituciones que no sirven para nada, para políticas que tampoco me van a servir. No, entonces los empresarios van a comprar el Estado, cierren las puertas a los chinos, ya subió el dólar. Con la subida del dólar, las importaciones pierden un poco, o sea, han aumentado sus precios por lo menos 25 o 30%. ¿Eso va a ser bueno para Gamarra? A ver qué me demuestran los empresarios de Gamarra. Ya no necesitan, digamos, barreras arancelarias, si es que ya subió como ha subido el dólar. No pondría el centro de atención ahí, pero ellos siguen poniendo el centro de atención en medidas para arancelarias. Una vez que las pongan, y si es necesario que las pongan, no estoy negando esa posibilidad, pero van a seguir teniendo los mismos problemas, que no han crecido como empresarios. Sí, y lo que se tiene que trabajar es de manera conjunta, porque ya los huevos se rompieron. Lo que hay que buscar es hacer una buena tortilla y que el camino siga el proceso, el proceso de desarrollo, y hay que hacer cambios, definitivamente hay que hacer cambios, y creo que esa es la conclusión más importante. Muchas gracias, Juan, por esta primera conversación. Seguramente vamos a tener más adelante oportunidad de seguir conversando sobre esto, que es una responsabilidad de los actores de todos los niveles y que es transversal, además, no solamente a un ministerio, sino a varios ministerios, porque está en juego el futuro de nuestro país en el tema económico. Muchas gracias, Juan. Si Néstor, los que quieran capacitarse, que entren a www.fabricadeempresarios.com. Las empresarias y los empresarios que quieran, y sus hijos, que quieran aprender a hacer empresa y a crecer, que nos busquen en fabricadeempresarios.com. Este lunes 23 iniciamos la carrera de formación empresarial, entonces, y vamos a tener también ciclos nuevos en septiembre y en octubre, entonces, bienvenidos todos los que quieran aprender. Lo único que tienes que hacer para pasar de emprendedor a empresario, es aprender. Y ya hay un lugar donde puedes aprender a hacerlo, en Fábrica de Empresarios. Gracias. Correcto. Me está pidiendo producción, Juan, que repitas la ruta virtual para la comunicación, por favor. Gracias. www.fabricadeempresarios.com. Facilísimo. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Muchas gracias por la presencia. Un abrazo. Ha estado con nosotros el director de Fábrica de Empresarios.